Hola, buenos días. Vamos a empezar con la clase el día de hoy. Espero que les haya ido muy bien en los exámenes parciales de la semana pasada. Espero si hayan estudiado. Ya vamos a empezar con la segunda parte del tetra. Ahorita vamos a explicar el tema. Déjenme, les voy a empezar a compartir la pantalla. Ahorita pues no hay nadie conectados, pero durante la clase se vayan conectando. Si estoy explicando la clase, bueno, primero déjame compartir la pantalla. Mm, Ok, ok, ahí. Si durante la clase alguien se va conectando y tiene alguna duda, vamos a cambiar la dinámica. Igual tengan apagado su micrófono y si tienen alguna duda durante el final de una diapositiva o algo, pueden, pueden encenderlo y preguntarme. Entonces, ok, vamos a iniciar con la segunda parte del tetra. Vamos a ver este tema. Déjenme tantito chance. Ok, vamos a ver esta parte del tema. La primera, el primer tema, la segunda parte, vamos a ver la puntuación y la acentuación. ¿Cuáles son sus fundamentos para la comunicación académica? En el tema de hoy vamos a profundizar en la puntuación y la acentuación como pilares de cualquier texto académico. En esta clase les va a permitir entender cómo cada signo y cada tilde influyen en la claridad y en la fuerza de sus argumentos. Cuando un lector se enfrenta a un texto bien puntuado, su camino por el discurso es fluido, las oraciones fluyen con naturalidad y los vínculos lógicos resultan evidentes. Y por lo contrario, las pausas que están mal marcadas, incluso el mejor contenido puede perderse en la confusión. La acentuación, por su parte, no solo indica la sílaba tónica de una palabra, también salva al lector de errores comunes de interpretación. Hay varios ejemplos, por ejemplo, público con acento en la U es público, a diferencia de publicó con acento en la O, es un pequeño trazo gráfico o una omisión que puede cambiar por completo el sentido de una frase. En el ámbito universitario mexicano, la exigencia de rigor ortográfico refleja el profesionalismo y el respeto hacia el interlocutor. Un artículo, un informe o un ensayo con tildes y comas bien colocadas transmite credibilidad y dominio del tema. A menudo subestimamos la importancia de la puntuación hasta que un lector pregunta, oye, ¿a qué te refieres aquí? Ese momento de duda es una señal clara de que el texto necesita ajustes para guiar una mejor lectura. La puntuación y la acentuación son en realidad herramientas metalingüísticas que hablan de nuestro proceso de pensamiento, dibujan los contornos de nuestra lógica y refuerzan la coherencia argumental. Cada coma, cada punto, cada tilde es un punto de contacto con el lector. En esta clase, pues vamos a cambiar la teoría normativa tomada por la ortografía de la Real Academia Española, con varios ejemplos extraídos de publicaciones académicas mexicanas, y veremos en vivo cómo un simple ajuste gráfico mejora la comprensión general. Bueno, aquí en concreto, la correcta puntuación y la acentuación, como nos menciona la puntuación, son los elementos fundamentales para la producción de textos claros y precisos en el ámbito académico. Un resumen de lo que acabo de platicar. Estas normas consensuadas por la Real Academia Española las adoptan las gramáticas mexicanas e influyen directamente en la comprensión y el significado del escrito, ¿ok? Es bien importante la puntuación y la acentuación porque cambia los significados. Un error en una tilde, un error en una coma, puede cambiar todo el contexto de un comunicado, de un verso. Vamos a ver ahora los principios teóricos
qué es la acentuación y qué es la puntuación. Voy a dar un contexto y ahorita leemos, entendemos lo que está en resumen en la diapositiva. Para avanzar con la seguridad necesitamos comprender los principios que rigen cada signo. La ortografía de la Real Academia Española define la perdón, diacrítica como la que distingue homógrafos, evitando ambigüedades y garantizando que el lector identifique la función gramatical correcta. En el ámbito de la puntuación, los teóricos la clasifican como los signos en tres grandes categorías según su función: delimitadores de enunciados, organizadores internos y marcadores de entonación. Cada grupo cumple un papel específico en la estructuración del mensaje escrito. El punto final cierra un bloque de ideas. El punto y seguido conecta oraciones que comparten el mismo tema. El punto y aparte separa párrafos para introducir un giro argumental. Entender estas diferencias es clave para planificar la arquitectura de nuestros textos. La coma tal vez es el signo más versátil que marca incisos, separa elementos en numeraciones complejas y regula el ritmo de la lectura. No se trata de colocar comas al azar, sino de analizar la función sintáctica y semántica en cada pausa. El punto y coma, vinculada a unidades argumentales que, aunque relacionadas, merecen una pausa más prolongada que la coma, pero sin fragmentar el texto como un punto. Su uso adecuado denota la madurez escritural. Los dos puntos son el preludio de explicaciones, citas o listas. Su presencia separa al lector para un desarrollo específico orientado a su atención hacia el elemento que viene a continuación, como los fundamentos teóricos, nos van a ayudar a tomar decisiones conscientes en la práctica. Entonces, como quiera, más adelante vamos a aplicar uno de los signos en ejemplos reales y vamos a corregir fragmentos de textos científicos y ensayos. Para dominar estas teorías subyacentes, no solo vamos a evitar errores, vamos a poder jugar creativamente con la puntuación para enfatizar y modular la entonación de nuestros escritos. ¿Ok? ¿Cuáles son los conceptos fundamentales de la acentuación y la puntuación? En resumen, la acentuación nos señala la sílaba tónica y distingue significados entre palabras. La puntuación delimita unidades de sentido y organiza ideas, y entre las dos cumplen una función metalingüística esencial en el español mexicano. Sus referencias principales es la Real Academia Española y, y en la UNAM, perdón. La correcta aplicación de estos principios permite construir textos coherentes y precisos, facilitando la comprensión del lector y respetando las normas académicas. Bueno, ya dimos el, la definición de la acentuación y la puntuación, cuáles son sus características, y ahora vamos a seguir con las reglas generales en la acentuación del español mexicano. Tras revisar los principios teóricos, es momento de poner en práctica la regla que rige la colocación de la tilde en nuestro idioma. Vamos a comenzar con las palabras agudas, aquellas cuya sílaba tónica es la última. En español, las agudas llevan tilde siempre que terminen en vocal o en consonantes N o S. Estas normas se aplican tanto a palabras cotidianas como a tecnicismos académicos, de modo que escribir, por ejemplo, cañón o café sin la marca gráfica es una misión que puede confundir al lector y restar profesionalismo al texto. Vamos a ver ahorita las palabras graves o llanas que acentúan la penúltima sílaba. En este caso, se coloca la tilde únicamente cuando la palabra termine
no, perdón, la palabra no termine en vocal, como la N o la S. O, por ejemplo, vamos a escribir árbol o próximo con tilde, mientras que mascarilla o escuela, pues no la requieren. Pueden imaginarse cómo al fallar en esta distinción, frases tan sencillas como el volcán está activo, pero el volcán sin acento, como si lo podríamos decir como volcán, el volcán está activo, pierde fuerza y precisión, en cambio que tú digas el volcán está activo, guía al lector, pues bueno, sin tener mucho esfuerzo en la lectura. Las palabras esdrújulas y sobreesdrújulas exigen tilde compulsivamente en la antepenúltima o anterior a ella, se refiere a la sílaba, aunque a veces parezcan extrañas, términos como médico deben llevar siempre ese signo gráfico, sin excepción. Dominar estas reglas reduce drásticamente los errores de acentuación y fortalece una lectura fluida, pues el lector identifica de inmediato el ritmo correcto de la frase. Los adverbios terminados en mente retienen la tilde de su adjetivo original. Un ejemplo es fácilmente, conserva la tilde de fácil. Esta característica demuestra que la acentuación no es arbitraria, sino coherente con la morfología del idioma. Saber esto pues nos ayuda a formar correctamente términos derivados que a menudo se usan en escritos de investigación para matizar argumentos. La tilde diacrítica merece un tratamiento especial porque marca diferencia de significado entre monosílabos y homógrafos. Deben, sin hablar como por ejemplo tú, como pronombre y como tú, como posesivo, es una cuestión menor. Pero en la redacción académica, este detalle elimina ambigüedades y salva al lector al detenerse a descifrar el sentido. Hay casos particulares que los diptongos y los triptongos, donde la combinación de la vocal cerrada átona con abierta exige un análisis fino para ubicar correctamente la tilde. Palabras como río siguen la misma regla general, pero identificarlas requiere paciencia y práctica constante. Vamos a hacer ejercicios de segmentación silábica para interiorizar estos patrones. eh, y vamos a terminar esta diapositiva recordando que la acentuación no es un capricho ortográfico, sino como un componente esencial de la precisión y profesionalidad. Cada tilde bien colocada refuerza con claridad y demuestra respeto hacia el lector y hacia el lenguaje mismo. ¿Ok? En resumen, para la diapositiva, ¿cuáles son las reglas en México del español? Las palabras agudas que llevan acento si terminan en la N o S. Vamos a tener aquí ejemplos. Canción, compás, café, hay más, corazón, hay muchas de esas. Las palabras agudas son las que más se utilizan, vaya, las más. Las palabras graves llevan acento si terminan en consonante, como no sea N o S, al contrario de las agudas. Por ejemplo, lápiz o árbol. Y las palabras esdrújulas siempre llevan tilde en la antepenúltima sílaba o puede ser una antes de esa, como la palabra brújula, médico, América. Y hay casos especiales, adverbios terminados como en mente y monosílabos, que su tilde es diacrítica, por ejemplo, fácilmente, tú versus tú, tú de persona, de pronombre y tú de objeto. Esa es la diferencia entre los acentos. Bueno, ahora vámonos con la siguiente diapositiva, que vamos a ver las normas de puntuación en español académico. Ahora que ya entendemos la acentuación, vamos a enfocarnos a la puntuación, cuyo correcto empleo estructura el flujo de ideas y facilita la comprensión. Vamos a comenzar con el punto que en sus tres variantes, que son punto y seguido, punto y aparte, punto y final, define la división de oraciones y párrafos y marca la cadencia del texto.
En la escritura académica, usar el punto y apartado para separar argumentos principales ayuda a guiar al lector y a organizar la información de manera lógica. La coma cumple funciones múltiples, indica pausas breves para separar elementos en una enumeración y encierra los incisos explicativos y regula el ritmo de lectura. Un ejemplo en la oración puede ser como los estudiantes motivados por el análisis presentaron sus conclusiones. La coma alrededor del motivador por el análisis transforma esa frase en un inciso que añade información sin interrumpir la idea principal. El punto y coma, menos frecuente, pero es muy valioso en las oraciones relacionadas sin fragmentar el texto que abruptamente lo empleamos para mantener la unidad temática, cuando la coma resulta insuficiente. Un uso típico sería la investigación de campo que fue exhaustiva y pues los resultados son sorprendentes. Los dos puntos actúan como un preludio de explicaciones, ejemplos o citas. Al escribir un ejemplo, las tesis abordan tres ejes fundamentales: teoría, metodología y análisis de datos. Es una frase que une de un ejemplo. Los signos la clasifican como por lo que sigue, la lista detallada de los contenidos. Las comillas y el paréntesis son otros signos que debemos manejar a criterio. Las comillas en trabajos académicos suelen reservarse para citas textuales o para destacar términos, mientras que los paréntesis introducen aclaraciones que, de omitirse, no afectarían la comprensión esencial del texto. Los signos de interrogación y de exclamación tradicionales en español se abren y se cierran en contraste con el inglés. Aunque su uso es más limitado en textos formales, son herramientas útiles para introducir preguntas retóricas o enfatizar conclusiones finales en un ensayo. Aprender a combinar estos signos de una manera consciente, acorde a las normas académicas, es un indicativo de madurez escritural durante, durante el texto. Para finalizar, recuerden que la puntuación es una coreografía de pausas y conexiones. Y bueno, hablar con la habilidad entre comas y puntos y dos puntos en nuestro texto nos convierte con una pieza coherente que guía al lector de principio a fin. ¿Cuáles son las principales normas de la puntuación española académico? Aquí lo vemos como en resumen de lo que acabo de decir. El punto que finaliza las oraciones y párrafos y marca una pausa completa en el discurso, que hay tres tipos de puntos: el punto y seguido, punto y aparte y el punto final, que ya ahorita vimos cuáles son sus diferencias y sus características. La coma, que es la más utilizada, enumera elementos, separa incisos y aclara significados. Aquí tenemos un ejemplo de un verso que nos dice: por favor, siéntate en la primera fila. Como una coma también puede también cambiar el texto si se acomoda de una manera diferente. El punto y coma vincula oraciones relacionadas o separa elementos en enumeraciones complejas. Y los dos puntos que introducen citas y ejemplos y explicaciones del texto académico. También vimos ahorita las comillas y también vimos entre paréntesis. Los casos especiales de acentuación y puntuación. Existen situaciones que requieren atención adicional porque combinan reglas de acentuación y puntuación de forma compleja. Un ejemplo es el uso de la tilde diacrítica, en cual se usa pronombres interrogativos y exclamativos, que siempre llevan la tilde cuando introducen preguntas directas o indirectas. Perdón. Los diptongos y triptongos exigen identificar correctamente la sílaba tónica para colocar la tilde en la vocal abierta. Vamos a practicar la segmentación de la silábica en términos literarios y técnicos para afianzar la habilidad. La puntuación de conectores discursivos, sin embargo, en tanto en consecuencia, puede variar según su posición. Un conector al inicio de la oración suele requerir coma después. En el medio debe ir entre comillas
Y al final puede prescindirse de la coma de cierre si el nivel de la formalidad lo permite. La enumeración compleja con frases internas demanda el uso de punto y coma para separar elementos que ya contienen comas en el experimento de participación de estudiantes, investigadores y laboratorio central en citas bibliográficas y referencias. El orden de comas y puntos y paréntesis define la correcta identificación de autores, títulos y datos editoriales. Vamos a aprender a revisar un listado de referencias para corregir errores comunes de puntuación. Los incisos explicativos largos, más extensos que pueden ir entre paréntesis o entre guiones. Y la elección entre uno u otro signo depende del grado de integración del texto principal. Bueno, aquí ahorita vamos a ver ejemplos de ambos casos. También estos casos especiales ponen a prueba nuestro conocimiento y requieren un análisis minucioso. Para dominarlo, vamos a elevar nuestra escritura a nivel profesional que exige pues, la escuela o que exige la carrera. Bueno, en estos casos especiales vamos a ver varios ejemplos de acentuación y puntuación y cómo cambia, cómo pueden cambiar un texto o pueden entenderse diferente. Por ejemplo, en la tilde diacrítica, que nos dice, distingue palabras homógrafas que pertenecen a diferentes categorías gramaticales. El con acento es un pronombre versus el que es un artículo. De con acento la E del verbo dar cambia a si fuera de preposición. Tú de pronombre con acento en la U se refiere a un contra, perdón, el tú de una posesión y más de un adverbio de agregar contra más de una conjugación. Un ejemplo sería él tiene, o sea, él aceptándose a un pronombre, él de la persona de ser, él tiene un celular nuevo, cambia, él tiene un celular nuevo, perdón, de cómo usar el pronombre, a el termo, se refiere al artículo, el termo es color amarillo, cambia como quiera el significado con una tilde. Ese es el ejemplo de la tilde diacrítica. Otros casos relevantes como los diptongos y los triptongos son como un ejemplo el camión. Los pronombres interrogativos y exclamativos que se les puede agregar los signos como qué, cuál, cuándo. Puntuación con conectores discursivos. Un ejemplo, sin embargo, coma, por lo tanto, que son para conjugar verbos y oraciones, perdón. Vamos a seguir con ejemplos prácticos en el contexto académico mexicano. Ya para entender lo que estemos viendo, vamos a trabajar con fragmentos extraídos de revistas en universidades mexicanas en un uso que vamos a observar cómo el autor corrige un párrafo cargado en comas innecesarias y da críticas faltantes para lograr una presentación más clara de sus resultados. Otro ejemplo también que proviene de una tesis de posgrado donde la mala segmentación silábica produjo errores en una tilde en términos como bioquímica. Veremos la corrección y cómo se mejora la comprensión de conceptos especializados. Se va a analizar también además cómo los artículos de divulgación científica abusan el punto y coma para enumerar datos y se va a revisar también textos literarios académicos que colocan conectores sin comas generando frases demasiado largas. Se van a practicar también las correcciones de referencias bibliográficas tomadas de la ANUYES, aplicando como las normas mexicanas de puntuación y comprobando la coherencia gráfica facilita la búsqueda de fuentes. Bueno, ya termina, para terminar, se va a comparar versiones originales y corregidas de una forma institucional para evidenciar las mejoras en el flujo de ideas y la profesionalidad del estilo. ¿Cuáles son las citas textuales según la Real Academia Española? La tilde es el signo gráfico que se coloca sobre la vocal para indicar que la sílaba forma parte
que es tónica. El 2, el uso de la coma vocativa. Un ejemplo, estimados alumnos, les informo que en el próximo seminario de redacción académica se realizará en el aula magna. El estimados alumnos, coma, les informo, se refiere al uso de la coma vocativa. La identificación de errores frecuentes. Aquí viene el árbol grande está en el jardín. ¿Dónde está el error? Que no lleva la tilde, por ejemplo, el árbol grande está, ahí no hay error. En el jardín, también en jardín lleva tilde en la I y ahí está, bueno, hay que identificar los errores. Y fragmento académico correcto, viene aquí un ejemplo, que la investigación de campo realizada en la Ciudad de México arrojó resultados significativos. Sin embargo, que ese es el fragmento correcto, es necesario ampliar la muestra. Cómo se utilizó aquí el punto y coma, su coma y, bueno, eso es como ejemplo. ¿Cuáles son los errores comunes? Bueno, aquí entre errores comunes, la omisión de tildes en palabras graves, como difícil en lugar de difícil. Bueno, como que ahí cambia el decirlo así sin acento. La confusión entre coma y punto y coma en textos argumentativos. Y el mal uso de tildes en diacríticas, confundir el más pero sin coma, el más de más de cantidad, o sin acento también cambia también todo el contexto. La ausencia de signos de apertura en exclamaciones e interrogaciones. ¿Qué hora es? Es un ejemplo de pregunta. Eh, o hay que usar exactamente los signos de interrogación ahí en este caso. Bueno, ¿cuáles son sus fuentes confiables para la consulta? El Diccionario de Español de México, el Laboratorio de Investigación y Enseñanza de la Comunicación de la UNAM, y pues la que hemos dicho la mayoría de lo que va del tetramestre, la Real Academia Española. Bueno, ya para concluir, el dominio de la acentuación y la puntuación en la escritura avanzada. Ya para terminar esta clase, vamos a enfatizar en la puntuación y en la acentuación. Son más que adornos del texto, son instrumentos esenciales para el rigor académico. Cada signo y cada tilde cumplen una función comunicativa que determina la claridad y eficacia de nuestras ideas. El dominio de estas normas reflejan el respeto por el lenguaje, por el lector y por el conocimiento que compartimos. Una coma mal puesta o una tilde omitida puede restar credibilidad a un argumento, pero muy sólido que sea su contenido. Como ya próximos pasos, vamos a proponer que integrar en la rutina de la escritura, consciente en su redacción, empleando las técnicas y ejercicios que acabamos de ver en esta clase. Las próximas clases ya vamos a aplicar estos aprendizajes a la construcción de ensayos y proyectos de investigación. Bueno, entonces ya para concluir, el dominio de la acentuación y la puntuación de la escritura avanzada. Uno, claridad académica. Dos, rigor de competencia. Tres, prevención de ambigüedades. Y cuatro, comunicación efectiva. Ya dominar estas formas va a ser fundamental para la claridad y la coherencia en la producción académica nivel avanzada, eh, ya que reflejan rigor, perdón, atención al detalle y competencia lingüística por parte del autor. Bueno, entonces terminamos este punto de la acentuación y la puntuación, que qué importante es los signos, qué importante cómo va el contexto, cómo van las tildes, es importante ponerlas en su lugar donde deben de ir. Eh, bueno, ok, entonces terminamos la clase del día de hoy. Les diría preguntas y respuestas, pero no hay nadie conectado, solamente yo. Espero que sí vean la clase en un tiempo después. Ahorita ya se va a subir a la plataforma, espero que ya la vean repetida
Eh, Espero también que les haya ido muy bien en el examen, que si hayan estudiado. Empezamos la segunda parte, que sea que ya para los finales puedan aprobar la materia. Si tienen dudas, preguntas, ya saben, pueden mandarlas directamente a la plataforma. Eh, y pues bueno, nada más. Muchísimas gracias. Espero que tengan una bonita semana y pues, ni modo, a echarle ganas. Muchas gracias y terminamos. A ver, déjenme. Mm, Finalizar.